Cuando vi la bolsa de viaje de mi esposo en la puerta, mi corazón dio un vuelco, pero no por la sorpresa de su regreso, sino por lo que podría descubrir si se fijaba en los pequeños detalles que habían cambiado en la casa. La toalla en la silla, la taza en la que aún quedaban restos de café, el cojín del sofá hundido en un sitio donde él nunca se sentaba. Quise distraerlo, decirle que dejara la maleta, que descansara del viaje, pero mis palabras se sentían torpes, huecas, como si se quedaran atrapadas en mi garganta. Lo vi mirar alrededor con esa calma engañosa, la misma que siempre tenía antes de hacer una pregunta incómoda. Se acercó a la mesa, rozó con la yema de los dedos un frasco de crema que yo nunca usaba antes de la operación. Lo giró en la mano, leyó la etiqueta, y aunque no dijo nada, sentí que su mente hilaba preguntas. Mi respiración se volvió pesada, como si el aire de la habitación de pronto se hubiera vuelto más denso, más espeso. Lo escuché abrir y cerrar los cajones con suavidad, como si buscara algo sin querer parecer ansioso. Y en cada movimiento suyo, en cada silencio cargado, supe, si sigue mirando así, encontrará las huellas de lo que pasó aquí. Si él puede descubrir lo que tanto intenté enterrar. Porque hace 3 meses cometí un error, uno que cambió todo, y ahora debo contarles cómo empezó todo. Antes de que les revele el secreto que he tratado de ocultar a toda costa, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo y respondan a la pregunta: ¿alguna vez guardaron un secreto tan profundo que temían que cualquier pequeño descuido lo revelara? La primera vez que noté cómo el silencio podía pesar, fue después de la operación. Antes el ruido de la casa, el sonido del televisor, los pasos de mi esposo al entrar en la cocina, incluso el traqueteo de los cubiertos, me parecía parte de una rutina reconfortante. Pero convalecer te cambia todo, hasta el silencio. De repente los días parecían más largos, las paredes más frías, y el simple hecho de levantarme de la cama se convirtió en un recordatorio constante de lo frágil que me había vuelto. No era que mi esposo no se preocupara, me llamaba casi todos los días desde sus viajes de trabajo, me preguntaba cómo me sentía, si tomaba mis medicinas. Pero sus palabras se sentían como una lista de control, no como una caricia. Y mientras escuchaba su voz, me descubrí deseando otra cosa: calor, cercanía, una presencia que llenara la casa que se sentía demasiado grande y vacía. Recuerdo el día que le pedí a mi hijastro que pasara por la farmacia. Era una tarde gris, de esas en que la luz apenas atraviesa las cortinas y todo parece detenido. Él llegó con una bolsa llena de medicinas y algunas frutas, diciendo con naturalidad que pensó que me vendría bien algo fresco. Hubo algo en ese gesto simple, casi infantil, que me tocó más de lo que esperaba. Me sorprendí mirándolo con una gratitud que casi me incomodó. Era el hijo de mi esposo, venía a ayudar como cualquier persona lo haría, pero había algo más. No sabía si era la calma en sus movimientos, o la manera en que escuchaba sin interrumpirme. Lo cierto es que cuando se fue el silencio volvió a caer sobre la casa, y sentí que me faltaba el aire. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeños logros y frustraciones. Aprender a vestirme sin torcer el torso, preparar café sin derramarlo todo, y enfrentarme a mi propio reflejo en el espejo, una mujer con moretones y cicatrices que apenas reconocía. Fue en esos momentos cuando la ausencia de mi esposo se volvió más evidente. No es que él no me amara, no me atrevería a pensar eso, pero su vida estaba hecha de viajes, de reuniones, de hoteles. La mía, en cambio, estaba hecha de horas muertas y de una sensación de que nadie me veía realmente. Mi doctora, en una de las consultas, me dijo que debía relajar los músculos, que los nudos en la espalda podían retrasar mi recuperación. Un buen masaje ayudaría mucho, me dijo con una sonrisa profesional. Esa frase quedó flotando en mi cabeza más tiempo del que hubiera querido. Masaje. La palabra sonaba tan inocente y sin embargo, cuando llegué a casa, la idea me incomodó. ¿A quién iba a pedirle eso? Mi esposo estaba lejos, y la idea de contratar a alguien extraño me parecía invasiva. Entonces recordé las manos de mi hijastro abriendo las bolsas de la compra, acomodando los frascos de medicinas, y sentí algo que preferí no analizar. La siguiente vez que vino, trajo pan fresco de la panadería del barrio. Lo dejó sobre la mesa, y mientras charlábamos de cosas banales, el clima,
un nuevo restaurante del que hablaban en la radio, sentí la tentación de pedirle ayuda. No lo hice. Me mordí la lengua y cambié de tema, pero la idea estaba ahí, latiendo en algún rincón de mi mente. Por la noche, sola en la cama, escuchaba los ruidos de la casa, el crujido de la madera, el zumbido lejano del frigorífico, el sonido de la lluvia contra la ventana. Pensaba en cómo antes esos sonidos me parecían cotidianos, casi invisibles. Ahora eran como un eco de todo lo que me faltaba. Mi esposo debía volver en 2 semanas. 2 semanas podían parecer una eternidad cuando cada minuto estaba lleno de espacios vacíos. Intenté llenar mis días con distracciones. Llamé a una amiga, pero su conversación estaba llena de quejas sobre su trabajo y yo apenas podía escucharla. Salí al jardín, aunque el aire frío me calaba los huesos. Preparé una sopa que terminó quemándose porque me quedé mirando por la ventana sin pensar en nada y en todo a la vez. Y ahí, en medio de la nada, me sorprendí esperando el sonido del timbre, el de la puerta que se abre, la voz de mi hijastro preguntando ¿cómo estás hoy?, con esa mezcla de timidez y sinceridad que lo hacía diferente. Me descubrí observando los pequeños detalles de su comportamiento, cómo dejaba los zapatos alineados junto a la puerta, cómo se agachaba para recoger cualquier cosa que yo dejara caer. Cosas que en otro momento habría visto como gestos educados y nada más, ahora parecían significar algo más profundo. Y me asustó. Porque en algún momento entendí que no solo esperaba su ayuda, esperaba su presencia. Esa noche, cuando apagué la luz, la frase de la doctora volvió a mi mente. Un buen masaje ayudaría mucho. Y pensé por primera vez sin huir del pensamiento, ¿y si se lo pido a él? La mañana siguiente amaneció más clara, pero dentro de mí no había ninguna sensación de ligereza. Me desperté temprano, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el sueño se había vuelto inquieto, interrumpido por pensamientos que no podía detener. Había pasado gran parte de la noche dando vueltas en la cama, imaginando conversaciones que nunca había tenido el valor de empezar. Pensaba en cómo sonaría mi voz si le pidiera lo que llevaba días rondándome la cabeza, y en cómo reaccionaría él. El simple hecho de considerarlo ya me hacía sentir culpable, como si estuviera cruzando un límite invisible que nunca había pensado siquiera acercarme. Me serví café más por costumbre que por necesidad, y me quedé de pie en la cocina, mirando la taza como si pudiera encontrar respuestas en el vapor que salía de ella. El silencio de la casa me parecía distinto, más denso. Me pregunté si era porque estaba escuchando mis propios pensamientos con demasiada atención. En algún momento, casi sin darme cuenta, murmuré en voz baja, «Necesito ayuda», y la frase me asustó por lo honesta que sonó. Él llegó a media mañana, con la naturalidad de quien ya se había acostumbrado a abrir esa puerta y encontrarme en la misma silla, con el mismo gesto de agradecimiento forzado. Traía pan otra vez, y también una bolsa de frutas que dejó sobre la mesa. Sus movimientos eran tranquilos y su voz, cuando preguntó cómo me sentía, tenía una sinceridad desarmante. Contesté con un poco mejor, aunque en realidad no sabía si era cierto. Lo que sí sabía es que mi respiración se volvía más consciente cuando él estaba cerca, como si de pronto cada inhalación y exhalación tuvieran un peso distinto. Nos sentamos un rato en la cocina, hablando de trivialidades, el clima, un programa que él había visto la noche anterior, una noticia que escuchó en la radio. Yo asentía, hacía preguntas y sin embargo mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que movía sus manos para gesticular, pensaba en lo que esas mismas manos podrían hacer si yo me atreviera a pedirle lo que estaba pensando. Era un pensamiento que me incomodaba, pero que ya no podía empujar lejos. En un momento, cuando me levanté para poner la bolsa de frutas en la nevera, un tirón en la espalda me obligó a encorvarme. No fue un dolor insoportable, pero sí lo suficiente para arrancarme un gesto de molestia. Él lo notó enseguida y dio un paso hacia mí, preguntando si estaba bien. Le dije que sí, que solo había movido mal el brazo, pero la tensión en mi voz lo traicionó. Lo vi fruncir el ceño como si quisiera hacer algo más, pero no supiera qué. Fue entonces cuando las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Le dije que el médico me había recomendado masajes para aliviar la tensión en la espalda. Lo dije con una naturalidad ensayada, pero mi corazón latía con fuerza.
Él asintió como si la idea fuera lógica, y preguntó si había pensado en ir a algún centro de fisioterapia. Contesté que sí, que lo había pensado, pero que los traslados eran complicados y que prefería algo en casa. Hubo un silencio. No era incómodo, pero sí denso, como si ambos estuviéramos midiendo lo que venía después. Yo respiré hondo y añadí, casi en un susurro, ¿podrías ayudarme tú? Solo un poco hasta que me recupere del todo. Me escuché decirlo y sentí que cruzaba un umbral. Él me miró un segundo y en su expresión vi sorpresa, duda y algo más difícil de descifrar. Finalmente asintió con un movimiento lento de cabeza, como si aún estuviera procesando lo que había oído. Nos trasladamos a la sala, donde la luz del mediodía entraba a través de las cortinas. Me senté en el sofá, con una mezcla de ansiedad y vergüenza. Él se quedó de pie un momento observándome, tal vez esperando indicaciones. Le señalé con un gesto torpe la zona de la espalda que más me dolía, y él se acercó con una prudencia casi ceremonial. El primer contacto de sus manos fue torpe, como si temiera hacerme daño. Le dije que no se preocupara, que fuera un poco más firme. Y lo fue. Sus movimientos eran cuidadosos pero seguros, y el dolor se fue transformando en una especie de alivio extraño, mezclado con algo que no quería nombrar. Cada presión, cada roce parecía borrar un poco de la tensión acumulada, y al mismo tiempo crear otra muy distinta. Me encontré observando el detalle de sus manos, la manera en que se movían, la calidez que transmitían. Quise pensar que solo era gratitud, que solo sentía alivio, pero mi respiración me traicionaba, se volvía más profunda, más consciente, como si cada exhalación revelara algo que quería ocultar. Él no decía mucho. Solo murmuraba de vez en cuando, así está bien, o ¿te duele ahí? Y yo respondía con un sí o un poco más abajo, intentando mantener la voz neutra. Pero había algo en la forma en que nuestras miradas se cruzaban a veces, en esos instantes en que levantaba la cabeza para ver si todo iba bien. Algo que no era inocente. El silencio entre palabra y palabra se fue cargando, como si el aire de la habitación se volviera más pesado. Yo sentía cada latido, cada centímetro de distancia entre nosotros. Y en un momento, sin que ninguno de los dos lo planeara, esa distancia desapareció. Nuestros rostros se acercaron, y la tensión se rompió de la única manera que podía romperse. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue un gesto breve, casi contenido, pero suficiente para que todo cambiara. Nos apartamos enseguida, como si ambos nos hubiéramos dado cuenta de lo que acababa de pasar y del peso que tendría. Nadie dijo nada. El silencio volvió, pero ya no era el mismo, ahora era un silencio que llevaba dentro algo imposible de ignorar. Él se levantó con un gesto de querer darme espacio, y yo fingí que estaba bien, que solo necesitaba descansar. Lo vi recoger sus cosas y cuando se despidió su voz sonó distinta, más baja, como si las palabras tuvieran un nuevo peso. La puerta se cerró y me quedé sola. Miré el sofá donde me había sentado, la mesa con las frutas, el frasco de crema en la repisa. Todo parecía igual, pero nada lo era. Mi mano tocó mis labios, como si buscara confirmar que aquello había pasado de verdad. Y supe que lo que había empezado en esa sala no iba a terminar con facilidad. No dormí bien esa noche. El beso se había quedado pegado a mi piel como una marca invisible, como si no pudiera desprenderme de él aunque cerrara los ojos y quisiera fingir que no había pasado. Me desperté varias veces sobresaltada, con el sonido de la puerta imaginaria que se abría, con la sensación de que alguien iba a descubrirme. No era solo culpa, era algo más complejo, una mezcla de miedo, deseo y una especie de vértigo, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin saber si quería volver atrás o seguir adelante. A la mañana siguiente todo parecía igual, pero nada lo era. Preparé café como siempre, barrí la cocina, abrí las ventanas. Y sin embargo, cada objeto en la casa me recordaba lo que había ocurrido en la sala la tarde anterior. Miré el sofá y pude vernos ahí, sentí la tensión del momento, el silencio cargado, la respiración que se mezclaba. Era como si la casa entera lo recordara también. Intenté distraerme con tareas pequeñas, doblé ropa, organicé la despensa, llamé a una amiga para preguntarle cómo estaba su hija.
Pero incluso mientras hablaba por teléfono, mi mente se desviaba. Las palabras de mi amiga sonaban lejanas, como si vinieran desde un túnel. Yo solo pensaba en él, en su expresión después del beso, en el modo en que recogió sus cosas sin mirarme demasiado, como si al evitar mis ojos quisiera protegerse o protegerme. Pasaron horas antes de que me animara a enviarle un mensaje. Fue algo simple: ¿puedes pasar mañana para ayudarme en el jardín? Necesito mover unas macetas. Me quedé mirando la pantalla después de enviarlo, sintiendo que era una excusa. Y lo era. No necesitaba ayuda en el jardín, o al menos no tanta. Lo que necesitaba era su presencia, aunque no me atreviera a escribirlo. Su respuesta llegó rápido: claro, dime a qué hora. Sentí un alivio inmediato y al mismo tiempo un nudo en el estómago. La noche anterior había llovido y la tierra del jardín estaba húmeda, con ese olor a hierba mojada que siempre me había gustado. Él llegó temprano con botas y una camiseta vieja. Traía consigo un aire de normalidad, como si nada extraño hubiera pasado entre nosotros. Saludó con una sonrisa leve, dejó sus cosas y se arremangó, dispuesto a trabajar. Yo me quedé unos segundos observándolo, sorprendida por la calma que mostraba. Me pregunté si yo parecía igual de tranquila, si él podía ver en mi cara lo que sentía. Quise pensar que no, por dentro estaba enredada en una maraña de pensamientos. Comenzamos a mover las macetas juntos y mientras lo hacíamos, hablamos de cosas triviales: la lluvia, las plantas que habían crecido más de lo esperado, una receta que había intentado y salió mal. Todo parecía casual, pero cada frase tenía un eco. Había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban y se sostenían un segundo de más, y en ese segundo se decía todo lo que las palabras no podían. En un momento, resbalé un poco en la tierra húmeda y él me tomó del brazo para evitar que cayera. Fue un gesto rápido, instintivo, pero su mano me sostuvo con una firmeza que me hizo sentir otra vez ese escalofrío que no sabía cómo nombrar. No fue solo un contacto físico, fue un recordatorio de lo que había pasado, y de lo que todavía no sabíamos si queríamos o podíamos evitar. Trabajamos así durante un par de horas, llenando el aire con frases sueltas, con silencios más largos que las palabras. En esos silencios mi mente se iba a otro lugar, a la tarde del beso, al momento en que nuestras caras se acercaron sin pensarlo demasiado. Me pregunté si él estaba pensando lo mismo, si cada vez que se inclinaba para levantar una maceta recordaba mis labios como yo recordaba los suyos. Cuando terminamos, me ofrecí a preparar té. Entramos en la cocina y la diferencia entre el aire fresco del jardín y el calor del interior me hizo sentir una especie de mareo. Lo vi sentarse a la mesa, esperar, mirar a través de la ventana. La escena era tan cotidiana, tan sencilla, y sin embargo todo tenía una tensión invisible. Mientras servía el agua lo escuché tararear algo, un fragmento de canción. Ese sonido tan normal me hizo sentir una ternura inesperada. Y también una punzada de preocupación. Porque sabía que lo que había empezado como una ayuda inocente ya no era inocente. Que no era solo mi espalda lo que él había tocado, sino algo más profundo, algo que no se podía deshacer con facilidad. Hablamos un poco más mientras tomábamos el té. Esta vez el tema fueron cosas sin peso, una película que habían dado en la televisión, una calle del barrio que estaban arreglando. Pero en cada frase, en cada pausa, yo buscaba señales, pistas de lo que él sentía. Y cada vez que nuestros ojos se encontraban, encontraba algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Cuando se fue, el jardín estaba ordenado, las macetas en su sitio, y la cocina limpia. Todo parecía en calma. Pero dentro de mí, la calma era imposible. Me quedé un rato en la ventana, viendo cómo se alejaba, y sentí una mezcla de alivio y pérdida. Alivio porque todo había sido normal. Pérdida porque esa normalidad se sentía como una mentira. Esa noche al acostarme pensé en cómo el beso seguía ahí, como una frontera que habíamos cruzado sin querer o queriendo demasiado. Y entendí algo: podía fingir que nada había pasado, pero no podía borrar lo que había sentido. Me desperté con la sensación de que alguien me había empujado los pensamientos durante la noche, como si hubieran estado dando vueltas en mi cabeza sin dejarme descansar. Tenía los párpados pesados, pero la mente demasiado alerta.
El día anterior había sido normal, pero esa normalidad se sentía forzada, como una sábana que no cubre del todo y deja los pies descubiertos. El beso seguía ahí colgando en mi memoria, y cada gesto cotidiano parecía tener un eco de lo que había pasado. Me vestí despacio cuidando los movimientos de la espalda, y mientras abotonaba la blusa pensé en lo que sentía al escribirle el mensaje para que viniera al jardín. Era una excusa, lo sabía, y esa certeza me hizo sentir una punzada de culpa. No era algo inocente aunque me repitiera que sí. Era una búsqueda, una necesidad de verlo, de sentir que no estaba sola en la casa. El teléfono sonó a media mañana, era mi esposo. Su voz llegó clara, pero distante. Me preguntó cómo estaba, cómo iba la recuperación. Le respondí con palabras medidas, cuidando no sonar fría ni demasiado entusiasta. Hablamos del clima, de su trabajo, de lo mucho que había tenido que moverse esos días. Cuando colgamos, la sensación que quedó fue la de siempre últimamente, la conversación sonaba correcta pero vacía. Había cariño, pero no cercanía. Y yo me sentía culpable por notar esa ausencia. Él llegó por la tarde. No había planeado venir, solo apareció. Traía un par de bolsas con compras, leche, pan, algunos frascos. Entró con esa naturalidad que ya se había vuelto costumbre, dejando sus cosas en la mesa y preguntando, casi como un reflejo, ¿cómo te sientes hoy? Contesté con un mejor, aunque en realidad no estaba segura. Lo vi abrir los armarios, acomodar los productos, mover una silla para que yo pudiera pasar. Eran gestos pequeños, pero llenaban la casa de un tipo de atención que había estado ausente durante demasiado tiempo. Noté que mi respiración se volvía distinta cada vez que pasaba cerca, cada vez que su brazo rozaba el mío al poner algo en su lugar. Cocinamos juntos algo sencillo, arroz con verduras. Mientras cortábamos hablamos de cosas irrelevantes, una receta que vio en internet, una anécdota de la tienda. Pero debajo de esas palabras había otra conversación, silenciosa. La tensión no se había ido, solo estaba disfrazada de cortesía. Cuando se inclinó para tomar un plato del estante, sus dedos rozaron los míos por accidente. Fue un toque breve, casi nada. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un escalofrío leve, una conciencia repentina de su cercanía. No dije nada, y él tampoco. Solo seguimos moviéndonos en la cocina, fingiendo que nada había pasado, pero cada silencio parecía más pesado que el anterior. Después de comer, nos sentamos en la sala. Él sacó su teléfono y me enseñó un vídeo corto, una tontería que lo había hecho reír. Me lo pasó y nuestras manos se encontraron otra vez, esta vez más largo de lo necesario. Lo miré a los ojos y vi un destello de algo que reconocí enseguida, el recuerdo del beso. Me pregunté si él estaba igual de confundido que yo, si por las noches pensaba en lo mismo. Porque yo lo hacía. Y me dolía admitirlo, pero cada vez me resultaba más difícil fingir que no lo esperaba, que no lo buscaba. La tarde fue avanzando y él decidió irse. Lo acompañé a la puerta y antes de que saliera, hubo un segundo de duda. Estábamos ahí de pie, mirándonos sin decir nada. Él abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. En lugar de palabras, hubo solo una mirada larga, intensa, que decía más que cualquier frase. Cuando cerré la puerta y escuché sus pasos alejándose, me quedé un momento quieta, con la mano aún en el picaporte. El corazón me latía rápido como si algo hubiera pasado aunque técnicamente nada pasó. Me senté en el sofá y me quedé mirando mis manos, pensando en todo lo que no había dicho. Me sentí dividida, una parte de mí quería que todo volviera a ser simple, que las visitas fueran solo ayuda práctica, que el beso fuera un accidente que podíamos olvidar. Pero otra parte, más honesta y más peligrosa, sabía que no había vuelta atrás. Esa noche me acosté tarde. No tenía sueño, solo pensamientos que se amontonaban. Pensé en la voz de mi esposo, en su forma de preocuparse sin realmente estar presente. Pensé en las manos de su hijo, en cómo habían rozado las mías, en el silencio cargado de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Y entendí que lo que había comenzado ya tenía vida propia. El amanecer de ese día llegó con una claridad incómoda. Abrí los ojos y por un instante tuve la sensación de que todo estaba en pausa,
como si el tiempo se hubiera detenido antes de obligarme a enfrentar la realidad. Pero el tic-tac del reloj en la pared me recordó que no, que los minutos seguían avanzando, y con ellos también lo hacía la sensación de que algo inevitable estaba construyéndose alrededor de mí. Pasé la mañana en silencio, moviéndome por la casa con lentitud, como si temiera que cualquier gesto brusco hiciera ruido suficiente para revelar lo que sentía. Preparé café, ordené un cajón que llevaba semanas desbordado, cambié las sábanas de la habitación de invitados. Hacer cosas me ayudaba a no pensar, pero el problema era que cada pausa en esas tareas dejaba espacio para que los recuerdos volvieran. Y volvían siempre al mismo lugar, al beso, a la sensación de su cercanía, a la pregunta de qué significaba todo eso. Cuando llegó el sonido de la puerta abriéndose hizo que mi corazón latiera más rápido. Traía en las manos una bolsa con fruta y un pan todavía tibio como siempre. Saludó con una naturalidad ensayada, esa calma que parecía cubrir cualquier otra emoción. Yo le respondí igual, fingiendo que estaba todo bajo control, pero nuestras miradas delataban otra cosa. Había algo distinto, algo que ambos sabíamos y que ninguno de los dos podía ignorar. Nos sentamos un momento en la cocina. Hablamos de lo de siempre, si había dormido bien, si había tomado los medicamentos, si la espalda dolía menos. Respondí con monosílabos, más ocupada en escuchar el tono de su voz que el contenido de las preguntas. Me di cuenta de que buscaba señales en cada palabra, en cada gesto, como si en ellos pudiera encontrar respuestas a lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Después de un rato me quejé del dolor en la espalda. No fue una queja planeada, salió como un suspiro, una confesión involuntaria. Lo vi mirarme con esa mezcla de preocupación y duda, y sentí como se abría otra vez esa puerta que había quedado entreabierta desde la primera vez que le pedí ayuda. No dijo nada, solo asintió y yo entendí el gesto. Nos movimos a la sala sin más palabras. Me acomodé en el sofá como la vez anterior, y noté la familiaridad de la escena, aunque esta vez la tensión era más densa. Él se sentó a mi lado preparándose y yo respiré hondo, tratando de aparentar calma. El primer contacto de sus manos fue suave, casi tímido, como si él también sintiera que había algo distinto. Comenzó a masajearme la espalda, presionando con más seguridad que la primera vez, pero con el mismo cuidado. Cerré los ojos y dejé que el alivio físico se mezclara con otra cosa, algo que no tenía nombre pero que hacía que cada respiración se sintiera más profunda. Sus manos avanzaban despacio, firmes pero prudentes, y yo sentía como el cuerpo se relajaba y al mismo tiempo, como algo en mí se tensaba de otra manera. Los silencios pesaban. Solo se rompían por sus preguntas cortas, ¿así está bien? ¿Te duele aquí? Yo respondía con un sí o un poco más arriba, pero cada palabra salía envuelta en algo más. Me escuchaba a mí misma y notaba que mi voz no sonaba igual. En un momento sus manos se detuvieron apenas y sentí como su respiración se acercaba. Abrí los ojos y encontré los suyos. Era una mirada intensa, cargada de todo lo que no habíamos dicho. Y antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera decidir, sucedió otra vez. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue distinto al primero. No tan torpe, no tan contenido. Fue un beso breve pero claro con la certeza de que ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. Y aún así cuando nos apartamos el silencio que quedó fue tan espeso que parecía que se podía cortar con las manos. Nos quedamos quietos mirándonos, como si buscáramos una explicación que ninguno podía dar. Él se levantó dándome la espalda un instante como si necesitara distancia para ordenar lo que sentía. Yo me quedé sentada, tocándome los labios, consciente de que el gesto era casi infantil, pero incapaz de evitarlo. Él habló primero una frase corta, casi un susurro, creo que debería irme. Asentí sin mirarlo, sin fuerzas para detenerlo ni para decir algo más. Lo vi recoger sus cosas con movimientos lentos, como si no quisiera hacer ruido, como si eso pudiera hacer que el momento fuera menos real. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedar en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio cargado, lleno de todo lo que había pasado y de todo lo que no sabíamos cómo enfrentar. Me quedé en el sofá inmóvil, mientras la luz de la tarde se apagaba poco a poco, y pensé en una sola cosa.
ya no había manera de fingir que esto no estaba ocurriendo. Desperté antes del amanecer, aunque la noche apenas me había dejado dormir. La luz gris que entraba por las rendijas de la persiana parecía subrayar la confusión que sentía, como si el día se anunciara pesado desde su primer minuto. No había sueño que me calmara, solo un torbellino de pensamientos que giraban sin cesar, los besos, el silencio después, su voz diciendo que debía irse, mi corazón acelerado viendo cómo cerraba la puerta. Me quedé en la cama unos minutos sin moverme, con la mirada fija en el techo, preguntándome cómo habíamos llegado hasta allí. Intenté llenar la mañana con rutinas para sentir que aún tenía control sobre algo. Preparé café, barrí el suelo, abrí las ventanas para ventilar la casa. Me detuve frente al espejo del pasillo, y la mujer que vi no era del todo la que recordaba. Había cansancio en mis ojos, sí, pero también algo más, una expresión que parecía pedir respuestas, una mezcla de miedo y algo que me negaba a nombrar, porque hacerlo sería admitirlo del todo. El teléfono sonó y vi el nombre de mi esposo en la pantalla. Su voz, como siempre, sonó calmada, estructurada, llena de frases que parecían sacadas de una lista. ¿Dormiste bien? ¿Tomaste la medicina? ¿Cómo está la herida? Respondí a todo, aunque mis respuestas eran automáticas, casi mecánicas. Su tono era afectuoso pero distante, lo sentí más lejos que nunca, aunque sus palabras intentaran cubrir esa distancia. Colgamos y me quedé mirando el teléfono un rato con una sensación de vacío que no desaparecía. El hijo de mi esposo, no tardó en llegar. Me había prometido llevarme a una revisión médica, y yo había aceptado sin pensar demasiado. No era solo la necesidad de transporte, era la necesidad de verlo, de saber qué cara pondría después de lo que había pasado. Escuché el motor del coche apagarse afuera, y mi corazón empezó a latir con fuerza antes incluso de que tocara la puerta. Cuando entró, traía en la mano un abrigo extra por si hacía frío, dijo. Yo asentí agradecida, intentando mantener un tono neutral. Nuestras miradas se encontraron apenas un segundo de más, como si ambos midiéramos qué tan delgada era la línea que estábamos pisando. No hablamos del beso, ni de lo que había ocurrido. No hacía falta. Estaba presente en cada gesto, en cada silencio. En el coche el trayecto fue tranquilo. Hablamos de cosas sin importancia, una nueva tienda que habían abierto en el barrio, el tráfico en la carretera, la consulta médica que me esperaba. Pero debajo de esas palabras, había una corriente que ninguno podía ignorar. Cada pausa entre frases era demasiado larga, cada vez que sus ojos se desviaban del camino hacia mí, yo sentía que la respiración se me quedaba atrapada. En el hospital todo fue rápido, el médico revisó mi recuperación, me felicitó por los avances, ajustó una dosis de medicación. Pero yo apenas presté atención a los detalles. Lo que sentía era otra cosa, la presencia de él en la sala de espera, su forma de levantarse apenas me vio salir, el gesto de abrirme la puerta con una cortesía que parecía decir más que un simple pasa. Al volver a casa, el aire estaba cargado de un silencio incómodo. Ninguno mencionó los besos, pero los dos lo recordábamos. Me ofreció prepararte y acepté. Lo observé mientras buscaba las tazas, cómo abría los armarios y movía los objetos con una familiaridad que ya no era nueva. Cada gesto parecía demasiado significativo, aunque en apariencia no tuviera nada de especial. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Él me preguntó cómo me había sentido en la revisión, respondí que bien, que el médico estaba satisfecho. Intenté que la conversación sonara casual, pero mi voz tenía un temblor que no pude ocultar. Lo vi mover las manos, apoyar los codos en la mesa, y pensé en todas las veces que esas manos habían estado en mi espalda, en mis hombros, y en cómo una simple ayuda había abierto algo que ninguno de los dos esperaba. Cuando terminamos el té se levantó y empezó a recoger las tazas. Me acerqué para ayudarlo, y en ese pequeño movimiento nuestros brazos se rozaron. Fue un toque mínimo pero suficiente para que el aire se sintiera más denso. Nos miramos apenas un instante y supe que ambos estábamos en el mismo punto, queriendo hablar, pero sin saber qué decir. Él dijo que debía irse. No había motivo urgente, solo una necesidad de romper la tensión. Asentí y lo acompañé a la puerta, y allí se quedó un segundo en silencio, mirándome. No dijo nada más,
solo me dedicó una mirada que llevaba todo el peso de lo no dicho. Cuando la puerta se cerró, sentí el eco del golpe como una especie de vacío en el pecho. Me quedé de pie un rato, escuchando mis propios pasos mientras volvía a la cocina. Miré las tazas vacías en el fregadero, la mesa limpia, y sentí que todo lo que habíamos compartido estaba ahí, flotando, invisible pero imposible de negar. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en el viaje en coche, en el té, en los gestos sencillos que se habían convertido en mensajes ocultos. Pensé en la voz de mi esposo al teléfono, tan distinta, tan lejana, y en la voz de su hijo, tan cercana que dolía. Cerré los ojos y supe que la línea que habíamos cruzado ya no era algo que pudiera borrarse. Me desperté con un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y una certeza silenciosa de que algo iba a pasar. El aire en la casa se sentía distinto, más denso, como si supiera que el día traería algo que no podría evitar. No había lluvia ni viento, solo un silencio tenso que parecía presagio. La mañana transcurrió lenta. Intenté distraerme, preparé café, ordené papeles, limpié una estantería que llevaba semanas acumulando polvo. Pero ninguna de esas pequeñas tareas pudo sacarme de la inquietud. Cada movimiento me recordaba lo que habíamos hecho, lo que habíamos callado, y lo que cada vez resultaba más difícil de ignorar. El teléfono sonó, y la voz de mi esposo llenó la cocina. Me preguntó cómo me sentía, si había dormido bien, si el dolor en la espalda estaba cediendo. Respondí como siempre, con palabras cortas, educadas, sin dar lugar a preguntas. Noté que su tono era más cansado, que hablaba del trabajo, de un vuelo retrasado, de reuniones interminables. Colgamos y me quedé mirando el teléfono, pensando en la distancia que sus palabras no podían ocultar. Él llegó por la tarde. El sonido del coche en la entrada hizo que el corazón me latiera con fuerza. Al abrir la puerta, lo vi con un gesto casi normal, una bolsa en la mano con cosas de la tienda, como tantas otras veces. Pero esa normalidad pesaba, porque debajo de ella había todo lo que no podíamos nombrar. Traía pan y algunas verduras. Las dejó en la mesa, me preguntó si necesitaba algo más. Yo dije que no, que estaba bien. Pero mientras acomodábamos las cosas, nuestras manos se rozaron 2 veces, y en cada roce había una chispa, una pausa en la respiración. Cocinamos algo sencillo, hablando poco. Cada frase se deshacía en el aire antes de llegar a significar nada. En un momento él me preguntó si seguía doliendo la espalda. Le respondí que sí, aunque no era del todo cierto. Sabía lo que esa pregunta implicaba, y él también. Nos movimos a la sala. Me senté en el sofá y él se colocó detrás con una calma medida, como si ambos supiéramos que lo que iba a pasar ya estaba decidido. Sus manos tocaron mis hombros primero con suavidad, casi probando. Luego la presión fue más firme y sentí como los músculos se relajaban, pero también como el silencio entre nosotros se llenaba de algo más que alivio físico. Cerré los ojos. Escuché su respiración detrás de mí, sentí el calor de sus manos y la cercanía de su cuerpo. Cada movimiento parecía más lento, más consciente. El masaje dejó de ser solo masaje, había algo en la manera en que sus dedos se detenían, en cómo la yema de sus dedos rozaba mi piel con una intención imposible de ocultar. Me giré un poco para mirarlo y nuestras miradas se encontraron. No hubo palabras, no hicieron falta. El aire entre los dos estaba cargado, como si cualquier palabra rompiera el equilibrio frágil del momento. Y entonces sucedió. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. El silencio después fue más fuerte que cualquier sonido. Nos quedamos quietos sin hablar, escuchando los latidos, las respiraciones, los movimientos mínimos de la casa. Él se apartó lentamente como si no quisiera romper algo delicado, y yo me senté con las manos temblorosas y la mente enredada. Nadie dijo nada. Él recogió sus cosas en silencio, y yo lo vi moverse con gestos contenidos, como si estuviera caminando sobre cristal. Cuando se fue, la puerta se cerró con un ruido suave, pero ese ruido me atravesó. La casa quedó en silencio y me quedé sentada en el sofá, inmóvil, como si el aire pesara demasiado para respirar. Afuera, la tarde se iba apagando, y yo sabía que lo que habíamos hecho ya no podía deshacerse.
No había marcha atrás, y esa certeza era tan clara como el vacío que dejó la puerta al cerrarse. La mañana después fue diferente a todas las demás. No por lo que hice los mismos gestos de siempre: poner la tetera, abrir las ventanas, mover los cojines en el sofá, sino por cómo cada uno de esos gestos parecía gritar lo que había ocurrido. El silencio en la casa era tan profundo que podía escuchar hasta el crujido más leve del piso bajo mis pies, y en ese silencio sentí el peso de la noche anterior, como si las paredes lo hubieran absorbido. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y miré la puerta, como si esperara que se abriera otra vez. En mi mente todo se repetía: las manos, las miradas, el instante en que dejamos de resistirnos. Y después de eso, la puerta cerrándose, su figura alejándose sin una sola palabra que pudiera dar sentido a lo que había pasado. Me levanté, caminé por la casa, abrí una ventana en el salón. El aire fresco entró de golpe, pero no alivió el peso en mi pecho. En el cristal vi mi reflejo, y fue como si mirara a otra persona. Una mujer distinta, que ya no podía fingir que nada había pasado. Entonces escuché algo que me hizo detenerme: el sonido de un coche estacionándose frente a la casa. Mi corazón se aceleró en un segundo, como si ya supiera quién podía ser. Pero cuando miré por la ventana, el alma me dio un vuelco: no era él. Era mi esposo. Su coche. No había avisado. No había una llamada ni un mensaje. Solo estaba ahí, como si el mundo entero se encogiera de golpe. Vi cómo salía del coche, cómo sacaba una maleta pequeña del maletero y caminaba hacia la puerta. Sus pasos eran tranquilos, pero en mi cabeza retumbaban como martillazos. Tuve unos segundos para reaccionar, pero no supe qué hacer. No había nada evidente en la casa, ningún objeto fuera de lugar, pero la culpa era tan palpable que parecía llenar el aire. Me quedé en el pasillo con la mano en el pomo, respirando hondo antes de abrir. Cuando abrí la puerta, lo vi sonreír con un cansancio familiar. Dijo algo como: te extrañé, y me abrazó, y yo sentí como el mundo entero se detenía. No porque fuera un momento cálido, sino porque debajo de esa calidez había una grieta. Respondí al abrazo mecánicamente mientras mi mente corría en otra dirección. Entró con su maleta, la dejó junto a la puerta, y empezó a mirar la casa. Lo hacía sin prisa, con esos ojos atentos que siempre parecían notar los detalles. Puso la mano sobre la mesa del comedor, pasó los dedos por un cojín del sofá, levantó una taza del fregadero. No dijo nada, pero cada gesto me ponía más tensa. Le preparé té, más por tener algo que hacer con las manos que por otra cosa. En la cocina, mientras el agua hervía, escuchaba sus pasos detrás de mí. No eran sospechosos, no había ira, solo normalidad. Y cuando apagamos las luces, él se acostó primero y se quedó dormido rápido como siempre. Su respiración tranquila llenaba la habitación, mientras yo permanecía despierta, mirando el techo. En ese silencio sentí el peso de lo que había hecho, de lo que había dejado entrar en la casa sin que él lo supiera. No podía dejar de escuchar los ecos de lo que había pasado en esas mismas habitaciones antes de que él regresara. Me di la vuelta intentando dormir, pero el sueño nunca llegó. La mañana siguiente fue aún más difícil. Él se levantó temprano, preparó café y empezó a hablar de cosas prácticas: el coche que necesitaba mantenimiento, una llamada que debía hacer al trabajo, el estado de la casa. Lo escuché y respondí, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Cada vez que él mencionaba algo sobre la casa o sobre quien había venido a ayudar mientras él no estaba, sentía un nudo en el estómago. Poco después llegó su hijo. El sonido de su coche en la entrada me hizo contener el aire. Entró con naturalidad, saludó a su padre, dejó una bolsa con pan fresco en la mesa. Su comportamiento era casi impecable, pero yo notaba la tensión en la manera en que evitaba mirarme demasiado tiempo. Yo hice lo mismo. No había palabras sobre lo que había pasado, pero cada silencio era un recordatorio. Los tres desayunamos juntos. Hablamos de temas simples: el pan de la panadería del barrio, el clima, un nuevo restaurante que había abierto. Pero bajo esa conversación ligera había un hilo invisible, una tensión que ninguno de los tres reconocía en voz alta. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, solo por un segundo,
sentía una corriente eléctrica atravesarme. Cuando mi esposo salió un momento para atender una llamada en el patio, me quedé sola en la cocina con él. Fue un instante corto, pero se sintió eterno. Nuestros ojos se encontraron, y vi en su expresión la misma mezcla de culpa y deseo de decir algo que sentía yo. Pero no dijimos nada. El silencio era más fuerte que cualquier palabra. Los días siguientes siguieron una rutina extraña. Mi esposo estaba en la casa, pero yo me sentía como si estuviera actuando un papel. Respondía a sus preguntas, sonreía cuando debía, hacía las tareas normales. Pero dentro de mí la culpa crecía, junto con algo más peligroso, la imposibilidad de borrar lo que había pasado. Cada vez que su hijo venía, la tensión era insoportable. Movía sillas, ayudaba a traer las bolsas de la compra, revisaba algo en el jardín. Todo parecía inocente a los ojos de cualquiera, pero yo veía los detalles, como dejaba una bolsa un poco más cerca de mi mano de lo necesario, como sus dedos se rozaban con los míos cuando me pasaba un objeto, como bajaba la mirada para evitar que alguien notara lo que se decía en esos silencios. Por la noche, cuando la casa estaba en calma y mi esposo dormía, yo permanecía despierta, escuchando los sonidos del refrigerador, del viento golpeando la ventana. Pensaba en lo frágil que era todo. Bastaría una mirada mal sostenida, una frase fuera de lugar, para que él entendiera todo. Me descubrí examinando cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, midiendo hasta la forma de servir el té. Era como vivir en un equilibrio imposible, con el miedo a que cualquier detalle lo derribara todo. Mi esposo empezó a notar algo, aunque no dijo nada. Preguntaba cosas inocentes, pero demasiado precisas. ¿Quién pasó por la casa mientras yo estaba fuera? ¿Qué días vinieron a ayudarte? Yo respondía intentando sonar natural, pero cada vez sentía que una pequeña fisura se abría. Al final del día, después de tantas palabras medidas y silencios tensos, solo me quedaba una certeza: lo que había pasado ya no podía deshacerse, y la verdad estaba siempre al borde de salir a la luz. La noche anterior fue larga e interminable, llena de silencios rotos solo por los sonidos más pequeños de la casa. Mi esposo dormía a mi lado, respirando con la tranquilidad de quien cree que todo está en orden. Yo, en cambio, miraba el techo contando los segundos que parecían horas. Cada sombra en la pared me recordaba lo frágil que se había vuelto mi vida, como cada detalle podía derrumbar todo lo que había construido durante años. A la mañana siguiente me levanté antes de que sonara la alarma. Caminé por la casa como si no fuera mía, tocando los muebles, los marcos de las puertas, los objetos que habían sido testigos silenciosos de lo que había pasado. Había una mezcla de rutina y extrañeza en cada gesto: preparar café, poner la mesa, abrir las cortinas. Todo parecía igual, pero cada movimiento estaba teñido de algo nuevo, algo que no podía compartirse en voz alta. Mi esposo estaba sentado en la mesa cuando volví con las tazas. Me habló de cosas simples, casi automáticas: una reunión que tendría más tarde, un correo que debía enviar, una lámpara del pasillo que parpadeaba. Lo escuché, asentí y respondí en voz baja, pero mi mente estaba lejos. Cada vez que decía ayer o mañana, sentía que las palabras se volvían más pesadas, como si la línea de tiempo que compartíamos estuviera agrietándose. Después del desayuno, él salió un momento para hablar por teléfono en el jardín. Desde la ventana, lo vi caminar despacio con el móvil en la oreja, ajeno a todo lo que cargaba yo por dentro. Me quedé en la cocina, de pie, sin saber qué hacer con las manos. Fue en ese momento cuando el coche apareció otra vez en la entrada. Lo escuché antes de verlo y mi corazón reaccionó de inmediato, latiendo con una fuerza que parecía audible. No hizo falta mirar para saber quién era. Entró con paso tranquilo, con una bolsa en la mano, como si todo fuera normal. Saludó con naturalidad, su voz firme, pero su mirada me buscó por una fracción de segundo que dijo más que cualquier palabra. La escena era demasiado simple para la tensión que llevaba: él dejando la bolsa en la mesa, yo acomodando lo que traía, el sonido del teléfono de mi esposo afuera. Hablamos de cosas mínimas: el pan, la fruta, el clima. Pero las palabras flotaban en el aire como si no supieran dónde caer. Cada pausa, cada silencio, era un recordatorio. Cuando mi esposo volvió a entrar, el ambiente se transformó otra vez.
No hubo sospechas explícitas, no hubo preguntas directas. Solo una calma engañosa, esa que precede a las cosas que nadie quiere decir. Nos sentamos los tres en la mesa un momento, hablando de temas comunes, y sin embargo, sentí que todo se estaba desmoronando en silencio. Mi esposo comentó algo sobre quedarse más tiempo en casa, trabajar algunos días desde allí. Dijo que quería estar más presente. Sonreí, asentí, por dentro sentí un vacío que se abría. Su hijo estaba ahí escuchando y su rostro se mantuvo neutral, aunque en su mirada había algo más, una conciencia compartida de que esa frase lo cambiaba todo. La tarde pasó entre tareas pequeñas, conversaciones sueltas, miradas medidas. Nada ocurrió y sin embargo todo había cambiado. El peso de la noche que habíamos compartido no desaparecía, estaba en cada objeto que tocábamos, en cada frase que decíamos. Al anochecer, me quedé sola en la sala. La luz que entraba por la ventana se apagaba lentamente, tiñendo las paredes de un color tenue. Me senté en el sofá y miré el teléfono en la mesa. Lo tomé, lo dejé, lo volví a tomar. Pensé en llamarlo, en escribirle, en decir algo, cualquier cosa, pero no pude. Mi esposo pasó detrás de mí hablando de planes para el día siguiente, de cosas prácticas y concretas. Lo escuché sin escucharlo. Sentí su presencia, sentí su voz, y sin embargo, una parte de mí estaba ausente, perdida en lo que no podía decirse. La noche cayó del todo y la casa se llenó de sombras suaves. Cerré los ojos por un instante y en esa oscuridad entendí que nada se había resuelto. Todo lo que había pasado seguía ahí, intacto, esperando el momento de salir a la luz. Abrí los ojos y me quedé en silencio. No había palabras para ese final. Solo un vacío, una pausa, un espacio en el que todo podía pasar y al mismo tiempo, nada pasaba. Y en ese silencio, supe que esta historia no tendría un cierre claro, solo una pregunta suspendida que nadie se atrevía a